Bueno, gracias doctor. Aquí en la tercera es donde ya me gano mi flor de caña. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación, de verdad un gusto. Vamos a hablar en realidad es medicina del presente, ¿verdad? Porque esto es algo que estamos haciendo, que se está haciendo en el área, que tiene sus indicaciones, que obviamente no es para todos los pacientes, que en países desarrollados, como suele ocurrir, hay un poco de abuso de parte de alguna parte tecnológica en medicina y que incrementa los costos, pero que está claro que tiene un rol, y tiene un rol muy importante. Y no solo es el diagnóstico, que se refiere a algo específico, sino también al tamizaje genético preimplantacional. Esto se refiere a tener la capacidad de biopsiar un embrión antes de ser transferido. Entonces, diagnóstico genético preimplantacional es la evaluación genética de embriones u óvulos, porque los óvulos también se pueden biopsiar. Se puede biopsiar el cuerpo polar, que ustedes saben que es la mitad de la información genética del óvulo, que se obtienen obviamente por técnicas de reproducción asistida antes de la implantación en el caso del embrión o antes de la fertilización en el caso del ovocito. En busca de descartar algún trastorno genético o cromosómico específico, es decir, el diagnóstico genético preimplantacional es para diagnosticar algo específico en el embrión, algo que el embrión pueda tener y que no queremos que tenga. Por ejemplo, alguna monosomía, por ejemplo, hemofilia, ¿sí? Entonces, diagnósticos previos se pueden realizar, pero esto se amplió seguido a las primeras experiencias con diagnóstico. Se dijo, bueno, ¿y por qué no analizamos todo el embrión? Podríamos nosotros estudiar el embrión completo y estar seguros de que vamos a transferir un embrión normal, este sueño eugenésico de que todos naciéramos sanos y normales. Bueno, esta es una aproximación que se hace y es prácticamente la misma técnica, pero no se busca este trastorno genético específico, sino identificar embriones cromosómicamente normales a partir de una cohorte en riesgo de padecer alteraciones cromosómicas, es decir, mujeres que tienen un mayor chance de tener aneuploidías, y aquí cae por su propio peso que son mujeres con una edad avanzada o con una reserva ovárica limitada. La misma diapositiva de la vez pasada, solo que aquí le agregué la parte de la edad, ¿verdad? No existen diferencias de género, raza, religión, condición socioeconómica en términos de infertilidad, pero sí en cuanto a la edad. Y hoy en día 65% de las pacientes que se exponen a la posibilidad de embarazo después de los 38 años no lo van a lograr, como lo vimos anteriormente. Y la mitad de las pacientes que ingresan a los programas de reproducción asistida tienen más de 38 años, ¿sí? O sea, no es un número pequeño, son todas estas pacientes que han postergado su maternidad por cuestiones económicas, de carrera, laborales, etc. Y bueno, cuando uno habla de historia, adivinen quién sale. Bob Edwards, de nuevo, fue el primero, como yo les mencionaba, haciendo PGD para poder tener más machos, más conejos machos, ¿verdad? En una granja de conejos en Escocia. Pero el PGD en seres humanos tiene su historia a finales de los 80s, luego del crecimiento y desarrollo y ya el hecho de que los programas estuvieran bien establecidos de in vitro, se trataron de hacer los primeros intentos por hacer diagnóstico de embriones a partir de una célula en el embrión de día 3, que suele tener entre 8 y 10 células. Se extraía esa célula, después vamos a ver cómo se hace, y se utilizaba PCR para ampliar el genoma y luego determinar sexo en pacientes portadoras de enfermedades ligadas al X. Particularmente los primeros casos fueron en fibrosis quística, de manera que en el 90 se da el primer nacimiento de una niña normal libre de fibrosis quística, es decir, la posibilidad de hacer diagnóstico de una entidad específica ligada al X, ¿verdad? Le siguieron recién nacidos libres de anemia falciforme, Tay-Sachs, distrofia muscular, beta-talasemia, todos desórdenes genéticos severos, ¿verdad? No estamos hablando de una cuestión menor, sino problemas realmente importantes. Hoy en día las indicaciones para PGD son múltiples, ¿verdad? Y se pueden excluir y diagnosticar desórdenes genéticos, ya sean monogénicos, es decir, autosómicos dominantes o recesivos ligados a un solo gen, ligados al X dominantes, ligados al X recesivos, ligados al cromosoma Y, e incluso trastornos mitocondriales. 1% de los recién nacidos tiene algún tipo de enfermedad genética, y la OMIM, que es esta fundación para el estudio de enfermedades genéticas conocidas y el poderlos catalogar,
menciona 5.000 enfermedades genéticas y a esta fecha más de 200 desórdenes monogénicos han sido diagnosticados en embriones humanos. 200 de estas 5.000 enfermedades. Acá están las destacadas algunos ejemplos, lo más común: fibrosis quística, beta-talasemia en recesivas, en dominantes enfermedades de Huntington, que esto por cuestiones epidemiológicas las menciono porque son las más comunes. Enfermedades ligadas al cromosoma X, quizá a destacar el síndrome de X frágil, sobre todo que las madres que dan nacimiento a niños con síndrome de X frágil, que padecen de autismo, tienen una altísima incidencia de falla ovárica prematura. Entonces es un desorden bien importante. Hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, enfermedades ligadas al cromosoma Y, esto todavía no se hace, pero estos pacientes con microdeleciones del Y tienen factor masculino severo, o sea que uno podría hoy en día hacer un ICSI y luego un PGD y descartar los embriones que pudieran tener microdeleciones para que la progenie, es decir, esos niños que nacen de este varón infértil, no lo sean. Entonces también es muy interesante, ¿verdad? Y enfermedades mitocondriales. También, no solo enfermedades monogénicas, sino también rearreglos cromosómicos no balanceados, las famosas translocaciones, que vean la incidencia en pacientes con factor masculino. 3% de los factores de los varones con azospermia o oligospermia severa van a tener alguna translocación, sobre todo translocaciones no balanceadas, robertsonianas, pero también inversiones y deleciones, todas pueden ser diagnosticadas por el PGD. Otras, y estas aquí empiezan algunas cuestiones un poquito más controversiales, y a propósito de la charla que nos dieron hace un rato sobre el cáncer de mama, podrían hacerse diagnóstico de genes como el BRCA1 y 2 que predisponen altamente a una paciente a padecer de cáncer de mama, de manera que estos embriones pueden ser biopsiados. Obviamente que esto es bastante controversial porque implica el descartar embriones que no tienen una enfermedad genética severa, que a lo mejor ni siquiera van a estar enfermos, porque no todas las pacientes que tienen el BRCA1 y BRCA2 van a morir de cáncer de mama. Entonces esto es bien controversial porque implicaría que una madre que sabe que es portadora del gen y que sabe que es altamente probable que transmita esto a su progenie, decida descartar embriones intentando erradicar la enfermedad de la familia. Pero esto es controversial y uno dice, bueno, pero esto no es posible. Sí, pero alguien que vive con eso y que sabe y que vive con esta angustia de que probablemente padezca cáncer, como el caso de Angelina Jolie, que decidió, a pesar de su profesión, quitarse los 2 pechos profilácticamente. Bueno, entonces es difícil, son temas controversiales, como les decía. Cáncer colónico familiar, que también es heredado, pero más del 80% van a padecer la enfermedad. Entonces todo esto es bastante. Bueno, esto todavía es más controversial. Hacer un embrión con el fin de detectar por diagnóstico genético preimplantacional un embrión que tenga compatibilidad con el HLA, el famoso hermano Salvador. De esto hay una película que seguramente han visto. Es decir, la capacidad de transferir un embrión que tenga el HLA compatible con un hermano enfermo, ¿verdad? Y que este hermano enfermo pueda eventualmente ser su donante de médula. Controversial también, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar con todos los embriones que no son HLA compatibles? Se descartan. Bueno, algunos programas de reproducción asistida en este caso acarrean la obligatoriedad para la familia de donar estos embriones y no ser descartados, lo cual me parece a mí muy sensato. O sea, van a tener un embrión para salvar a uno, bueno, denle la oportunidad a los demás. Obviamente es controversial, pero está ocurriendo. Esto no es una cosa que no ocurra. ¿Por qué? Porque los hermanos solo tienen 25% de posibilidades de ser HLA compatibles, entonces no es fácil el que uno encuentre que el hermano es compatible. Selección de sexo, todavía más controversial en razones no médicas, para balance familiar, por ejemplo. ¿Verdad? Esto es todavía más controversial, pero es una de las principales causas por las cuales se solicita el PGD en países donde el PGD está disponible. Aquellas familias que han tenido 3, 4 niños y quieren una niña. Peor aún, familias cada vez más pequeñas que tienen un solo bebé, pero quieren que sea niño o niña. Entonces, ¿qué se hace con el resto de los embriones? ¿Verdad? En muchos programas tienen la obligatoriedad de ser donados, lo cual es mucho más razonable, ¿verdad? Por razones médicas, pues no hay mucha controversia. Y esto se puede poner todavía peor. Hay una pareja de sordomudos que en Estados Unidos ganó un juicio porque exigían a la clínica
que le transfirieran solo los embriones que tenían el gen de la sordera. O sea, no escogieron al sano, escogieron al embrión enfermo para ser transferido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran muy orgullosos de ser sordomudos. Ellos se clasificaban como una especie de subcultura, donde ellos creían que era una ventaja el ser sordomudo. Obviamente que esto da para platicar toda la tarde y es muy controversial, pero es un caso real. O sea, y ganaron el juicio en Estados Unidos. Y el Centro de Fertilidad y el Estado tuvo la obligación de transferir los embriones anormales. Y ellos hacían la misma cuestión, la misma pregunta: ¿por qué van a descartar los embriones como yo? Esos son los que yo quiero. Donaron los normales, ¿verdad? Entonces, ven que esto se puede ir complicando, ¿verdad? Ahora, está también el PGS, que es el screening. Esto es lo que más usualmente hacemos, ¿verdad? Que es que sabemos de que la mayoría de los ovocitos en los embriones humanos, tanto in vivo como in vitro, son cromosómicamente anormales, la mayoría. Y vamos a ver un estudio súper interesante hecho en Nueva York con un número gigantesco de PGDs, y vamos a ver lo dramático que es esto. Esto les va a interesar mucho y empeora con la edad. La otra cosa es que la aneuploidía es casi siempre letal. Hay pocas aneuploidías compatibles con calidad de vida, como son el síndrome de Down, por ejemplo. Y lo que también justifica y razona el PGS es que estas anomalías cromosómicas tienen un efecto mínimo en la morfología embrionaria. Por muchos años nuestros embriólogos se han dado la tarea de ver el embrión y catalogarlo y clasificarlo. Entonces nos dicen a los clínicos: el embrión está bien bonito, y hay una categorización alfanumérica que nosotros sabemos que está relacionada con su capacidad implantatoria, pero es súper burdo. Es en realidad como tratar de decir si un carro está bueno, pero no le dejan a uno abrir el capó para ver cómo está el motor. Entonces, la mayoría de carros de año reciente, buena marca, van a estar bien, pero no todos. Entonces, la mayoría de aneuploidías tienen un efecto mínimo en la morfología que es indetectable. De manera que estas tres cosas son las que razonan o justifican la posibilidad de que nosotros podamos hacer un análisis y un estudio más específico en el embrión para saber si está normal o no, ¿verdad? Y esto obviamente va a impactar en las tasas de embarazo, ¿verdad? Porque va a mejorar las tasas de embarazo si transferimos embriones normales. También va a reducir las tasas de aborto. Y aquí uno se pone a pensar, bueno, no solo el impacto emocional que tiene el embarazarse un in vitro y perderlo, sino que también el tiempo que pierden estas mujeres de más de 40 años. Se embarazan, la prueba sale positiva, estamos contentos y pasan 9 semanas embarazadas. Dejen el impacto emocional. Se enteraron, después les tienen que hacer por un aborto frustrado, inducirles un aborto o aspirarlas, y ya perdieron ¿cuánto? 3, 4 meses, que impactan de manera importante en la búsqueda de esos ovocitos y esos embriones normales para que mejoren sus posibilidades de que al final del camino no solo tengan un aborto, sino que puedan tener un bebé a término. En la posibilidad de recién nacidos con desórdenes genéticos, obviamente, porque ustedes también le ofrecen la posibilidad a estos pacientes de reducir a cero el riesgo de un síndrome de Down, de un Turner, por ejemplo, que son compatibles con la vida. Y también evitaría la criopreservación de embriones con aneuploidías, embriones que están criopreservados para su uso posterior y que tienen aneuploidías. Y este es el estudio, este es un estudio hecho por Richard Scott en RMA. Ellos tienen una cadena de centros en Estados Unidos, y este es un trabajo impresionante. 15,000 embriones biopsiados, ¿verdad? Por biopsia de trofectodermo, que son biopsias de día 5, después vamos a ver de qué se trata, pero los resultados son impresionantes. Vean esto es el porcentaje de embriones aneuploides dependiendo de la edad, y esto era lo que les mencionaba hace un rato, que sabíamos y sabemos lo de las tasas de embarazo, las tasas de aborto, todos esos estudios epidemiológicos, y aquí tenemos la respuesta de por qué ocurre esto, por qué las pacientes de mayor edad son menos fértiles y tienen más abortos. Y justamente, ¿se recuerdan el famoso 35? Bueno, 34, 35, hay una pendiente muy pronunciada de aumento en los embriones aneuploides, de manera de que a los 43 y 44 años el porcentaje de embriones aneuploides ya supera el 85%. Pero esto me llama a mí mucho la atención también. Mujeres jóvenes tienen más aneuploidías que mujeres entre los 26 y los 33, 34 años. Probablemente sea por el número, ¿verdad? Por el N. A mayor número de embriones esto es probable que baje, porque no mucha gente se hace PGD a estas edades, o PGS, ¿verdad? No mucha gente se hace tratamientos de reproducción asistida a esta edad.
pero llama la atención porque el número no es pequeño, ¿verdad? Entonces quizá el potencial reproductivo en las mujeres lo obtienen un poquito más tardío, pero eso es un poquito atrevido. Igual ocurre con el número del porcentaje de blastocistos no euploides. Esto es la posibilidad de que la paciente no tenga ni un solo embrión euploide dentro de los embriones que se diagnostican. Vean, en la mayoría de pacientes en edad reproductiva jóvenes, por eso es tan importante el empezar estos tratamientos en una edad adecuada. Entre los 27 y los 36, incluso 37 años, la posibilidad de que esta mujer no tenga un solo embrión para transferir es bien baja, alrededor del 5%, pero de nuevo, a partir de los 37 empieza a aumentar, y la mayoría de pacientes con 43, 44 años, hasta más de la mitad, no van a tener un solo embrión para transferir. Y esto todavía lo hace más dramático, porque en azul están los embriones euploides, en rojo los que tienen un solo error, en verde los que tienen 2 errores, y en morado los que nosotros llamamos embriones caóticos, totalmente con múltiples anomalías. Entonces vean cómo va bajando, justo como lo dijimos, 35, 36 años, el porcentaje de embriones euploides, pero a medida que avanza la edad, hay mayor número de embriones que tienen más de una aneuploidía. Y vean los que ocurre a los 47 años en este grupo de pacientes, todos los embriones eran aneuploides. A los 46, solo el 28% eran normales. Y cada vez hay un mayor porcentaje de embriones que son completamente caóticos y que no tienen ni una posibilidad de implantarse. Entonces, efectivamente, pues con la edad, ya sabemos por qué, hay un momento de la vida de las mujeres donde no van a poder tener hijos a partir de sus óvulos. Entonces las indicaciones caen por su propio peso, edad materna avanzada, en algunos lugares sugieren 38 años, otros 40. También el antecedente de pérdida gestacional recurrente, de hecho nuestra primera paciente embarazada era una abortadora recurrente, ¿verdad? Y en la abortadora recurrente no solo de origen genético, sino que abortadoras recurrentes que tienen otros problemas, por ejemplo trombofilia, si han tenido 3 o 4 abortos, esa mujer les va a dar una oportunidad, y le va a decir, doctor, usted me embaraza, pero si vuelvo a tener otro aborto no me vuelve a ver en la vida, y amenazan y es probable que vengan, pero tal vez ya no vuelven a venir. ¿Y qué pasa si corrigieron la trombofilia con heparina, que los resultados son excelentes, pero de repente le tocó un embrión aneuploide? Va a volver a tener otra pérdida, y no va a ser por la trombofilia, va a ser porque ese embrión estaba destinado a no sobrevivir más allá de las 9 semanas, y esto es muy duro para las pacientes. Antecedentes personales de algún recién nacido afectado, antecedentes familiares de problemas genéticos previa consejería, no cosas específicas, sino que estas mujeres que tienen por alguna razón más riesgo de tener alguna aneuploidía, y pacientes, esto es muy importante este grupo, fallo en ciclos de in vitro anteriores, pacientes que se han hecho 3, 4 in vitros y fallan. Esos pacientes tienen más posibilidades de tener embriones aneuploides. Técnicamente, ¿qué es lo que se hace? Yo les mencionaba, se puede biopsiar el primer cuerpo polar. Esto es bonito porque no tiene ninguna implicación desde el punto de vista ético, ¿verdad? Esto no es un embrión, es un óvulo. El problema que tiene es que solo diagnostica anomalías de origen materno, pero estaría bien para cuestiones ligadas al X, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí estaría bien. También se puede biopsiar el segundo cuerpo polar, esto ya permite analizar el entrecruzamiento que ocurre después de la fertilización, pero igual es solo de origen materno, ¿verdad? Y esto es lo que usualmente hacemos, biopsias ya de embriones en día 3, que van a tener entre 8 y 10 células, tomamos 1 o 2 células, ahorita les voy a mostrar un video, y también se está haciendo biopsias de trofoectodermo, que permiten la obtención de muchas más células. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja obvia de esto es que obtienen más células y por lo tanto tienen menos riesgo de no detectar un mosaicismo. Acuérdense que el mosaicismo existe y uno si solo saca una célula podría estar diagnosticando una célula normal en una paciente con un mosaico de Turner, por ejemplo, o creer que tiene Turner y tiene un mosaico de baja penetrancia y iba a ser una mujer que tenía muchos chances de tener una vida normal. Pero también se obtienen más, pero usualmente no se pueden hay que criopreservarlos, porque la mayoría de laboratorios son muy pocos centros los que tienen su propio laboratorio. La mayoría vamos a tener que referir a algún otro centro, entonces si ustedes envían trofoectodermo lo tienen que congelar para que al regresar el diagnóstico poder descongelar y transferir, y eso acarrea costos un poco mayores. No reduce los chances cuando uno tiene un muy buen programa de criopreservación.
Y aquí sí da tiempo, ¿verdad? Porque aquí se manda la célula y al 5.º día por la madrugada, antes de la transferencia, uno tiene la posibilidad de conocer el resultado antes de la transferencia. Esto es lo que hace el biólogo. Voy a mostrar. No, espérenme, voy a tener que, ojalá se los pueda mostrar porque es bien bonito el video. Y así pueden ver cómo es que se hace. Básicamente lo que hace el embriólogo nuestro es utilizar una solución que se llama de tiroides, que básicamente lo que hace es desnaturalizar proteínas, y entonces con esto se le hace una brecha, un hoyito, que es lo mismo que se hace con el hatching. Creo que no se va a poder. Bueno, tal vez si a alguien le interesa en la computadora lo puede ver después porque no da chance de correr el video. Pero básicamente es hacer la brecha y luego con esta aspiración microscópica se obtiene la célula, y esa célula que ya se obtiene se fija. Y esa célula fija, aquí lo que se hace es que el embriólogo puede viajar o enviarlo por correo, por un courier, y entonces, porque esto ya no es material biológico vivo, esto va fijado en láminas de vidrio, y eso permite luego, al llegar al laboratorio, hacer alguna técnica para averiguar si esas células son normales. Lo que ha sido más común, que no necesariamente es lo mejor, es hacer una hibridación in situ fluorescente. Ustedes ya saben, esto lo que hace es, le marca la fluorescencia, ya sea de 5, 9 o 12 cromosomas, y por ejemplo aquí ustedes tienen un embrión que es normal, aquí tienen un embrión que es un niño normal, ¿verdad? XY, y por acá hay un síndrome de Down, por ejemplo, ¿verdad? Una trisomía 21 que tiene 3 marcas para el cromosoma 21. Entonces pueden diagnosticar rearreglos cromosómicos, hacer screening, pero está limitado el número de cromosomas porque no son 12 cromosomas, ¿verdad? Son 24 cromosomas, los 22 monosomas más el X y el Y. Para eso está el array de CGH, que es la hibridación genómica comparativa, y eso permite el análisis de todas las regiones cromosómicas. Esto sí es una maravilla, porque lo que se hace es que se toma un control de DNA de un paciente euploide, cromosómicamente normal, contra el control contra el paciente. Eso se coloca en pozos de microarray, y esto va a unirse cada uno de ese material genético al pozo que le corresponde. Entonces, como hay un control, entonces la mezcla del DNA de la paciente y del control va a dar cierto color. Por ejemplo, este es color amarillo. Entonces, todos esos puntos amarillos quiere decir que tiene la información genética que debería. Pero si tiene un exceso, por ejemplo en una trisomía 21, entonces lo que va a ocurrir es que se va a teñir del color del paciente, que es el rojo. O si tiene una ausencia, entonces se va a teñir del color verde, que quiere decir que falta material genético, por ejemplo en una monosomía. Esto, por supuesto, que ya no se interpreta a la vista del examinador, sino que se interpreta en una computadora. Y eso les da la emisión de la luz. Por ejemplo, es un CGH normal de un niño, ¿verdad? Tiene X y Y. Este es normal. Ustedes me van a decir, pero aquí hay más. Sí, hay más X y hay ausencia del Y. Entonces, ¿por qué? Porque es 46, XX, tiene exceso de X y falta de Y. Es una niña normal. Esto, por ejemplo, es una trisomía 18. Hay exceso de material genético en la posición 18, y este es un embrión de esos caóticos que les mencioné, con monosomía 2, 12, 18, 21, etcétera, en un niño, ¿verdad? ¿Se hace en el área? Sí, se hace en Panamá, y el centro nuestro también lo está haciendo. Panamá fue el primero, reportan desde el 2010 a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, y esta es nuestra experiencia, que es pequeña, la hacemos desde el 2012. La mayoría de estos ciclos fueron hechos durante el 2013 y 2014, y esta es nuestra humilde experiencia para que vean
cómo en realidad puede hacer un cambio. Nuestras pacientes estaban entre 33 y 47 años, excluyendo a una donante de 29 años. Esto era, me van a preguntar por qué donante, era una paciente con falla ovárica prematura que quería selección de sexo. Por eso se utilizó una donante. Solo 4 de esas pacientes tenían 35 años o menos. Estas son las indicaciones: 10 fue por edad materna avanzada o reserva ovárica limitada, 5 por aborto recurrente, 4 por selección de sexo, 4 por antecedentes de aneuploidías y 2 por múltiples fallos, 3 o más fallos al in vitro. Obtuvimos un total en esas 25 pacientes de 262 ovocitos. De estos 262 se fertilizaron 158, que da una tasa de fertilización normal, usual. Obtuvimos 149 embriones de día 3, también es usual esto, y se lograron biopsiar 135 embriones. ¿Por qué? Porque algunos de ellos o estaban muy fragmentados o tenían muy pocas células. Utilizamos FISH, ya sea de 5 a 12 células, en Reprogenetics Lima, en Perú, ahí es donde van nuestras muestras. De estos 135 embriones biopsiados, obtuvimos un total de 27 embriones euploides. Aquí es donde ustedes van a decir, ¿20% nada más? Sí, vieron los datos que les mostré. Entonces, solo 27 de los 135, y aquí esto no es una población como la de RMA, que es una población general. Aquí es una población con indicación para PGD, edad avanzada, antecedentes de aneuploidías, fallas en el in vitro. Entonces, esto para nada es extraño. Del total de embriones con aneuploidías, 67%, y hay un grupo de 13% que no se pudo observar núcleo o no fue concluyente. Esto sí acarrea un problema ético hasta cierto punto, porque son embriones que uno no tiene información. Entonces las pacientes, las parejas son las que deciden si se quieren transferir o no esos embriones, ¿verdad? Entonces, total de pacientes sin embriones euploides, 11. ¿Se acuerdan del porcentaje que hablábamos? De las 25, 11 no tuvieron ningún solo embrión. Del total de embriones euploides, que fueron 27, en 14 se transfirieron 22. De eso obtuvimos 9 embarazos, 2 bioquímicos y 7 clínicos. Y estas son las tasas, miren cómo es bien interesante. Tasas de implantación 43%, mucho más alto que lo usual, que suele ser 18%. Miren las tasas de embarazos en pacientes con embriones euploides transferidos, 64%. En un grupo de pacientes de riesgo, es decir, que si uno logra encontrar ese embrión euploide, los chances de que la pareja se embarace son bien altas, a pesar de tener circunstancias bien adversas. Tasas de embarazo en curso, que son pacientes que van a tener a su bebé, 43% para un grupo de pacientes de 39 años. Eso es realmente muy bueno. Y esta es la última diapositiva. Esto es lo que pensamos hacer a futuro, comprar un láser para biopsiar trofectodermo, y el objetivo o el futuro de la medicina reproductiva moderna es estar en la capacidad de transferir electivamente un solo embrión euploide, que eso va a permitir que nuestros pacientes tengan un solo bebé, y eso reduce enormemente los riesgos del embarazo múltiple. Así que de nuevo, gracias por la invitación y gracias por la atención sobre todo. Gracias, doctor. Gracias.